comienza entonces la conferencia. Bueno, pues el día de hoy tenemos esta palabra importante para todos, para saber qué está pasando en el mundo, pero en el mundo espiritual, como ya lo hemos estado predicando. Pero es necesario dar una explicación y es necesario algo muy importante, saber que Dios no cambia. Porque no por el hecho de que la Biblia, aunque ya tengamos versiones en lenguaje actual, no cambia a Dios, uno. Segundo, es que Dios sigue siendo el mismo. Y tercero, el lenguaje que se usa probablemente haga pensar de un Dios que ha cambiado. Y Dios no ha cambiado absolutamente nada acerca de su pacto, acerca del plan profético para Israel, acerca del plan para cada uno de nosotros los redimidos, que no somos de linaje judío, ni israelita, ni por el estilo, sino que somos personas de diferentes nacionalidades, es más, de nacionalidades y de razas que ni siquiera existían cuando se dio la palabra. Te estoy hablando que, pues sí, esta nacionalidad nuestra, esta identidad nuestra, pues tiene muy poco tiempo. Cuando estaba la Reforma, en sus inicios, y cuando la Reforma estaba avanzando poderosamente, aquí todavía estaba el asunto que pues sacrificaban en el Zócalo gente muy civilizada, pero pues todo ese tipo de cosas, como comentaba la vez pasada. Dios no cambia. Entonces hay dos cosas que debemos de entender. Uno, que están los tiempos del mundo, los tiempos de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No tiene nada que ver con la gentileza. En el lenguaje de la Biblia de Reina Valera de 1960, la revisión última de 1960, y que es para mi gusto la referente para todos nosotros, habla de los gentiles, es decir, los gentiles son todas aquellas personas que no son israelitas, que no son judíos y que no tienen nada que ver en cuanto a ADN, ¿sí?, en cuanto a descendencia de los judíos, ¿sí? No tiene nada que ver el proselitismo judío que metía personas a su religión, circuncidándolos y una serie de prácticas, pero la realidad es de que eran ciudadanos de segunda en aquel tiempo, porque no eran de linaje, no eran de la descendencia. Vino la diáspora posteriormente y bueno, una serie de cosas que vamos a ver. Entonces los gentiles son todas las personas que no son israelitas de nacimiento, ¿ok? Entonces hay dos versículos, dos mencionados en el Nuevo Testamento. Uno lo dijo nuestro querido Jesucristo, Señor, y el otro lo dijo nuestro querido apóstol Pablo. El primero habla de los tiempos de los gentiles. Y está en Lucas 21, 24. Yo te lo leo. Lucas 21, 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de los israelitas, que los iba a llevar cautivos a todas las naciones, posterior incluso a el cautiverio que tuvo Israel anteriormente, en donde se volvieron regresaron del cautiverio a través de, pues ya hemos visto libros como Nehemías y Esdras y demás, reconstruir el templo, y la ayudadita que les dio Herodes con otro templo, que es lo único que queda es una barda, que es el famoso muro de los lamentos. El muro de los lamentos en Israel no es otra cosa más que una barda de los que rodeaban el templo, ni siquiera es una barda del templo, pero bueno. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, es decir, pisoteada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ok? Vamos a aprender hoy cuáles son los tiempos de los gentiles y cuándo se cumplen, cuándo inició y cuándo se cumplen. El otro versículo fue dicho por Pablo, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero comenzar en primer lugar con el tiempo de los gentiles. Bueno, ¿cuándo comenzó este tiempo de los gentiles y que van a estar pisoteando Israel? Es decir, que
va hasta el día de hoy. Está una Jerusalén islámica y una Jerusalén hebrea y otra Jerusalén católica y algunos que otros cristianos colados que se meten por ahí y está cumplido esto. Pero ¿cuándo fue cuando esto comenzó? Bueno, esto comenzó el tiempo de los gentiles a partir de que se llevó Nabucodonosor en diferentes tiempos, se llevó cautivos. La primera aparición que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue en el 606, año 606 a.C. Y ahí se llevó muchas personas cautivas, después de muchísimas batallas que ganaron personas, que ganaron personajes muy, muy, muy importantes como David, tremendas batallas donde Dios metió la mano fuertemente para defender la ciudad santa, donde estaba el templo y donde estaba el arca del pacto. Pero llegó un momento en que fue tal la rebeldía y el endurecimiento de los israelitas que Dios los mandó a un cautiverio, a 2 cautiverios en específico, pero este cautiverio fue por medio de este hombre, Nabucodonosor, en el año 606. La segunda aparición fue en el año 598 a.C., en donde llevó a la mayoría de los cautivos y entre ellos iba Ezequiel, el otro de los profetas. El otro profeta se fue, que es Jeremías, salió huyendo con otro grupo de, sobre todo sacerdotes, y se metió por ahí, por Egipto, y luego regresó, pero Ezequiel sufrió esto junto con Daniel, el profeta, y varias personas importantes se fueron en este cautiverio en el 598. Ezequiel, la visión de Ezequiel, de hecho, la tuvo en cautiverio en Babilonia. Y el tercera aparición fue la más dramática, que fue cuando quemó la ciudad, Nabucodonosor, en el año 587 a.C. Quemó todo lo que había, quemó el templo, quedó, no se menciona nada del arca, se menciona que se la llevaron a Babilonia, se menciona que ya la habían sacado antes, se menciona que Jeremías con ese grupo de sacerdotes que huyeron se llevaron el arca. En fin, hay muchas versiones que como no está escrito, pues no la podemos dar por sentado, que es la válida. Lo único cierto es que el arca del pacto antiguo vuelve a aparecer hasta el Apocalipsis. No se sabe si está hablando de la misma o simbólicamente y demás. Bueno, entonces, este tiempo de los gentiles comienza con este rey Nabucodonosor que tuvo un sueño. Él tuvo un sueño en el que le fue revelado algo que fue muy, muy, muy grande para nosotros en cuanto a la revelación como cristianos de los tiempos del mundo. Por eso son los tiempos de los gentiles, lo puse como los tiempos del mundo, porque está hablando de todo el mundo y de toda la humanidad hasta ese momento. Para el futuro, él tuvo un sueño y todo comenzó con este tiempo de los gentiles. Y voy a leer Daniel, versículo 1, 1 y 2. Daniel, versículo 1, 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Todavía no quemaba toda la ciudad y todo el templo. Y Nabucodonosor tuvo un sueño porque todo esto le fue entregado por Dios para un cautiverio, pero más que nada para revelarle a Daniel el tiempo de cómo está dividida la humanidad desde el punto de vista de Dios, los tiempos de la humanidad. Y en Jeremías
capítulo 2, 27, perdón, Jeremías 27, del 5 al 8, yo te lo voy a leer, son muchas citas, pero vale la pena más una predicación doctrinal que una predicación motivacional. El día de hoy es una predicación doctrinal que te va a motivar muchísimo a hacer lo que vamos a pedir al final. Jeremías 27, del 5 al 8, está hablando Dios por medio de Jeremías y dice, yo hice, versículo 5, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, cosa que sucedió con este reinado de Babilonia, que conocidos como caldeos también, y la nación y al reino que no sirvieren a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no le pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que le acabe yo por su mano. Es decir, que sujetó a todas las naciones a una sola persona, a Nabucodonosor. Y después dijo, y le va a llegar su tiempo también, y le llama mi siervo. Y no es que fuera un siervo como un rey como David, sino siervo en el sentido de ser usado por Dios para los tiempos. Y sucede que cuando esto se da, tiene este sueño Nabucodonosor, del cual no vamos a hablar, quiero hablar del cuando comenzó el tiempo de los gentiles, no tanto del sueño donde le muestra a Nabucodonosor todos los reinos que habría sobre la tierra, incluido el de él, hasta el final de los tiempos, y esto se lo revela a Daniel a través de la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y algo interesante del libro de Daniel es que el capítulo 1 está escrito en hebreo. Del capítulo 2 al 7 está escrito en arameo, que es cuando se narra toda la historia de todo el mundo. Y del capítulo 8 al 12 está escrito en hebreo. Y esto muestra que pues arameo, el lenguaje en arameo, que era el que hablaba nuestro amado Señor, vemos aún su condición de siervo que hablaba el lenguaje común, que era el arameo. Ya después los evangelios se escribieron en griego y demás, pero Jesús hablaba en arameo como cualquier persona. No era como Pablo, que el élite hablaba, sobre todo la élite religiosa, hablaba en hebreo y el pueblo hablaba en arameo. Bueno, dato cultural para que veas cómo está estructurado todo este asunto. Y Daniel le revela a Nabucodonosor todos los reinos que habrían de venir sobre la tierra, empezando por el suyo. El primero fue el de Babilonia, el segundo fue el reino Medo-Persia, que viene descrito en el capítulo 2 también. El tercero se identifica como el reino de Grecia a través de Alejandro, que avanzó cuando llegó un momento en el que empezó a llorar porque ya no había más tierra que conquistar, y se le metió lo que era de irse ahí a conquistar más abajo hasta la India, y luego murió y demás. El siguiente reino que se describe en esta profecía fue el de Roma, el reino de Roma, y después viene un reino que es Roma dividida. Cuando ve en una estatua enorme, una estatua con cabeza de oro, y así va bajando, y ve que esta estatua tenía pues, obviamente dos piernas, porque era una estatua de humano, hablando de la humanidad, y viene que Roma es dividida. Roma está por la Roma en Europa y la Roma con capital diferente a Alejandría en África, parte de África también. Y algo increíble es que habla de un milenio, algo que viene confirmado en el Apocalipsis.
Después sigue hablando de los reinos, pero ya hablando específicamente nuevamente del imperio Medo-Persia, perdón, el de Grecia y el de Roma dividida. Bueno, es una muy breve mención. El chiste al que me quiero centrar es que veamos cómo los tiempos siguen siendo de Dios y que Él pone el poder en manos de quien Él quiere. Él pone las autoridades y todo va encaminado a un plan profético. A Daniel no le fue revelado que iba a haber una unión, un injerto de Dios a su pueblo, un injerto de gentiles, es decir, una iglesia de un Mesías que iba a ser rechazado y que Él en este tiempo iba a injertar a nosotros, los llamados, los redimidos, no siendo israelitas ni judíos. Pero te quiero mostrar un tiempo dramático que es cuando el Señor levanta su presencia de Jerusalén y por eso empieza el tiempo de los gentiles con este cautiverio. Y dice Ezequiel 11 del 22 al 24, Ezequiel 11 del 22 al 24. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está en el oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Le reveló a Ezequiel estando cautivo en Babilonia. Le llevó a Jerusalén y vio cómo se levantaba una palabra que usan mucho algunos por ahí, que es Shekinah en hebreo, que significa la gloria de Dios, fue levantada de Jerusalén. A partir de esa visión comienzan los tiempos de los gentiles, porque fue hollada, pisoteada, invadida, luego fue abandonada, le empezaron a repoblar. Todos los que había echado Josué para afuera, la volvieron a llenar y demás. Nabucodonosor mandó a algunas personas, etcétera, y escogió personas, para los príncipes, sobre todo de Israel, para educarlos y demás. Entre ellos estaba Daniel, que es otra historia muy importante. Bueno, la gloria y la presencia de Dios de la tierra fue quitada y fue separada de Jerusalén. Ahora, ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo será el tiempo de los gentiles? Bueno, hasta que el reinado del hombre en la tierra sobre los hombres sea terminado y Jerusalén sea liberada de ser pisada por gentiles que abusan y aborrecen al pueblo de Israel. De hecho, donde estaba el templo, que fue el último destruido, el que ayudó a Herodes a construirlo, es donde está una mezquita, la mezquita de la piedra, que es una cúpula de oro, y ahí está el templo. Algunos insisten que no estaba ahí, sino que ahí está, según no han permitido excavar, por lo mismo, porque está una mezquita, pero ahí es en donde habrá una reconstrucción del templo y demás. Pero lo más importante de esto es cómo es posible que sea liberado todo esto a las cosas como hoy están. Bueno, esto va a ser posible por varias razones. La primera razón es que la fecha, el día y la hora que el Padre ha fijado, que solamente Él conoce, es cuando Jesucristo regresará a Jerusalén. Y eso está escrito y profetizado por Daniel mismo a partir del capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir, llegará un momento en que el Señor retomará
Jerusalén, en donde establecerá su reinado por 1000 años. Y hay un tiempo determinado en donde las naciones, los reyes, y luego se inventó este sistema democrático u otros métodos, pero finalmente son autoridades que el Señor permite que haya para que puedan seguir reinando sobre las personas. Pero llegará el momento en que pasará esto, que se levantará Miguel, este arcángel importantísimo, a defender a Israel de las cosas que están pasando. Esa parte de Jerusalén no judía será quitada. Y van a pasar muchas cosas en la orografía de ese lugar. En Zacarías 14, 3 y 4, Zacarías 14, 3 y 4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, es decir, como antes, a defender Jerusalén, como antes, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Al día de hoy el monte de los olivos, una parte está ya con casitas y demás, pero no está del lado del que debe de estar, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hasta el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Es decir, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a desaparecer absolutamente todo lo que está hoy. Desaparecerá, se abrirá el monte de los olivos donde estuvo nuestro amado, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Cuándo va a pasar esto? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ese monte bendito donde el Señor habló de las bienaventuranzas, habló de todo lo que vemos en Mateo 5, 6, 7. Ahí va a regresar el Señor y va a poner sus pies. Esto está descrito con absoluta claridad en Apocalipsis, es decir, Daniel y Apocalipsis se complementan, pero uno tiene la revelación, que es Jesucristo mismo, y el otro, que es el de Daniel, tiene la revelación de Israel. En la revelación de Israel que tiene Daniel, habla también de todo el mundo. Y en Apocalipsis trae la revelación de Jesucristo con la iglesia, y por eso en Apocalipsis comienza Jesucristo con su iglesia a través del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y narra también la historia del final del tiempo de los gentiles. Narra también el final del tiempo de las naciones que hacen todo esto. Y algo increíble que sucede es que está descrito en Apocalipsis 1, 5 al 8. Apocalipsis 1, del 5 al 8, describe lo que ve Juan. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces, vemos este escenario mundial de los tiempos de los gentiles, en donde viene toda la historia de lo que viene siendo pues las naciones y demás de este mundo. Ahora, el tiempo de los gentiles es el tiempo en el que el Señor, después de su primera venida y muerte y resurrección, trae algo que no fue revelado tampoco en los tiempos que Jesucristo estuvo
el Verbo de Dios encarnado estuvo caminando sobre la tierra, sino que dejó esta revelación para después, con alguien muy especial. Y ahorita vas a ver que esta persona, que es el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia después de la resurrección de nuestro Cristo amado, él empieza a perseguir a la iglesia y demás, y lees a este personaje tan fiero, pero luego convertido en alguien pues tan importante para nosotros, que es un padre espiritual para todas esas personas y que es el encargado de llevar esta revelación a los gentiles, es decir, a nuevamente, los que no son judíos. Sigue corriendo el tiempo de los gentiles, todavía no termina, todavía no he dicho cuándo termina. Terminará cuando yo te explique todo este asunto, que ya te lo empecé a explicar, que es el regreso del Señor. En ese momento termina el tiempo de los gentiles en cuanto a reinos y gobierno y demás. La revelación que le da el Señor a Pablo entonces es la de una iglesia. Una iglesia, un injerto de personas no judías. Y esto viene en Efesios 3, versículos del 2 al 7. Efesios 3, versículos del 2 al 7. Dice: y es que habéis oído que la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, le está hablando a los efesios, a los griegos, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones le hace Daniel, Ezequiel, Isaías, etc. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. Fíjate cómo hace una distinción. Es revelado a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles, y subraya eso, no vayas a rayar tu teléfono, pero si tienes Biblia en papel, subráyalo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de este Evangelio que estás escuchando, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces viene esta revelación bendita y empieza Pablo su ministerio. Pedro, el apóstol Pedro, es enviado a los judíos que están dispersos por todos lados. Todavía no llegaba el año 70 cuando está este fiero y malo capitán, centurión romano que destruye y quema y quita piedra sobre piedra del templo. Nada más dejó una paredcita ahí que te digo. Viene este tiempo en donde comienza algo que también a Pablo le he revelado, y comienza a contar la plenitud de los gentiles. Es decir, uno es el tiempo de los gentiles, lo histórico que está pasando y que está detenido con el plan profético de Israel, y que sigue avanzando los reinos, y que sigue, que si China contra Estados Unidos, que si muchas cosas que están pasando, que indica que estamos en el final de los tiempos. Pero hay otro marcador que son la plenitud de los gentiles, y viene esto descrito en Romanos 11:25. En Romanos 11:25, y te pido que si no alcanzas a leerlo, pues vuélvela a escuchar, porque vale la pena compartir esto para tu propio corazón. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio también revelado,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, los griegos, que gracias a que Dios le puso pausa a Israel, en cuanto a su trato con ellos, a nosotros nos injerta. Dice, sigo leyendo el verso 25, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, el número completo, por eso habla de plenitud, el número completo de los cristianos no judíos y llamados a la gracia, para que entren al reino de Dios. Entonces, por un lado es una fecha en donde el Señor va a regresar, va a poner sus pies en el monte de los olivos, todo lo que hoy se conoce y se entiende como lo que es, va a desaparecer y va a reinar el Señor por 1000 años a todas las naciones. Después del Apocalipsis tenemos una predicación que está ahí, que es el ordenamiento profético de los tiempos, que la di hace como un par de meses, si mal no recuerdo, la importancia de que pidas que se inscriban al canal para que vean toda esta orden que hemos llevado en las predicaciones dadas por el Señor. Y entonces vemos que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, y después de que sean las bodas del Cordero con su iglesia, vemos que el Señor entonces va a regresar, va a pasar esto, y se reconfigurará todo, porque al cumplirse el número de los escogidos, es decir, lo que se entiende como la plenitud de los gentiles, viene siendo el número completo de todos los que estamos inscritos en el libro de la vida, y que el Señor Jesucristo nos llamará en las nubes. Antes de esto, de pisar Israel, viene la gran tribulación. Antes de esto viene el arrebatamiento. El Señor nos llamará, los que estén durmiendo en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados a esa gloria y encontraremos al Señor en las nubes. Y entonces, ahí, cuando el Señor disponga de que el último que está escrito en esa lista para que sea la plenitud de los gentiles, es decir, el número completo, pero no completo de cantidad, sino completo de nombres escritos en el libro de la vida. O sea, no es de a ver a cuántos te agarras en el Metro Pino Suárez y los cuentas. No. Son todos los que estamos inscritos en el libro de la vida y que fuimos llamados por el Señor a creer en Jesucristo y ser salvos de la ira también. Entonces, cuando pase esto, en ese momento, es el arrebatamiento. Sigue corriendo el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles, los salvos, ya se cerró. Se cerró, ahora sí, se cerraron las puertas. Nos llevó el Señor a su presencia en las nubes. Son las bodas del Cordero y viene entonces Miguel, lo que viene ya descrito en Daniel, y empieza el agarrón. Pero todo esto le es entregado también nuevamente a otro rey, permitido por Dios. Pero este nuevo rey a nivel mundial es el anticristo. Por eso quise empezar, para que vieras que Dios sigue siendo el mismo y que le da el poder a quien Él quiere. Para que se cumpla entonces el tiempo de los gentiles y deje de ser hollado a Israel, pisoteada, invadida, manoseada, y que regrese la presencia de Dios, que vio a Ezequiel irse, con mucho dolor lo vio. En el tiempo que regresaron, ya no regresó la presencia de Dios en el sentido como estaba en la primera ocasión. Y entonces viene que el regreso del Señor termina con el tiempo de los gentiles, cuando les he entregado el reino de todas las naciones a esta persona. Entonces la iglesia es quitada, como ya lo vimos. Vamos a darle que Pablo, mientras andaba persiguiendo cristianos, de repente es convertido y les es revelado todo esto.
y que la iglesia es arrebatada. Vamos a darle una repasada nomás para que te quede claro si es la primera vez que oyes esto. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto en Cristo, como creyentes, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué sucederá después de todo esto? Bueno, lo que está escrito. Lo que va a suceder después de esto viene en Romanos 11, 26 y 28. Y dice, y luego, después de esto, todo Israel será salvo, y como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, es decir, de los padres que escribieron todo esto. Bueno, entonces, resumiendo, el tiempo de los gentiles sigue corriendo hasta la segunda venida del Señor. En ese intervalo hay algo que se llama la última semana, que viene descrita en el libro de Daniel, que son 7 años de la gran tribulación que ya he estudiado. En esa gran tribulación vemos que a los que en determinado tiempo les he entregado todo esto les he entregado a un solo hombre, que viene descrito como la bestia y con su falso profeta, y vemos que los tiempos de los gentiles llegan a un punto final, que es justamente antes de que baje el Señor a Jerusalén, va a destruir a este emperador a nivel mundial, y que entonces va a reinar por 1000 años, y viene todo lo descrito, que lo va a echar al infierno con la bestia y el falso profeta vivos, y todo lo que viene descrito en el libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a empezar a sacar conclusiones. Todo lo que acabo de leer pues está bonito para nosotros, pero hay varias cosas que debemos de considerar. En primer lugar, es que Dios sigue siendo global y mundial antes del tiempo y al final del tiempo. Es decir, Dios sigue teniendo una visión completa de toda la humanidad. Dios no solamente ve a la iglesia que formó su Hijo Jesucristo por su sacrificio. Dios ve todo a nivel general, quita y pone autoridades. Dios no cambia y solo puso una pausa a Israel y está completando pues su lista, ¿no?, de los redimidos, que somos nosotros. Segunda conclusión, que entregó a un hombre el mayor poder y permitirá que se entregue a un solo hombre todo el poder del mundo actual, que es el impío y el blasfemo, que es la bestia. Número 3, que mayor confirmación es que el tiempo está cerca y está precisamente en la globalización y en un régimen mundial de dinero, armas y poder. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo es que se va a poder tirar el dólar o el euro y va a haber una sola moneda y los chinos van a decir sí, amén, y los musulmanes van a decir también, ok,
y los X que se queden van a decir, pues ok, va. ¿Cómo va a ser posible esto si ni siquiera se ponen de acuerdo en nada? Ya se está agudizando más como parte de los tiempos este encontronazo con el nuevo presidente de Estados Unidos, que no pinta en esto, pero sí pinta en cuanto a reinos. Y con Rusia y luego China y luego Israel. La semana que acaba de pasar, el 14 de abril, si mal no recuerdo, cumplió 73 años es decir, una generación de 70 más 3 años, el que tenga oídos para oír que oiga, cumplió 73 años de independencia Israel. Entonces, vemos que se está cumpliendo esto acerca del dinero, de las armas y del poder, que es lo más importante, y porque el Señor estableció que solamente se le va a servir a dos señores mientras estemos aquí y en el mundo: o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Va a haber algo increíble que marca el final del tiempo de los gentiles. Y viene en 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Esto va a pasar cuando ya no estemos nosotros, la iglesia de Cristo. Hemos sido arrebatados, no lo veremos. Espero que tú que me ves no lo veas, pero va a pasar. 2 de Tesalonicenses 2, 8, 12. Que cuando se ha quitado de en medio quien le estorba, viene en el versículo anterior, que es el cuerpo de Cristo, que también lo hemos predicado, dice en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplendor de su venida. Con el resplendor de su venida lo destruirá. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjate en el versículo 10, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y viene el versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Envía al Señor un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo es posible que se pongan hoy gobiernos tan antagónicos, religiones tan antagónicas, gobiernos, etnias que no se pueden ver pero ni en pintura? ¿Cómo va a ser posible que les sea tan fácil gobernar sobre todo el mundo, en donde los señores de Wall Street, los señores de las bolsas, de las casas de bolsa de Europa con sus euros, que los chinos con sus armamentos, con los de la India, con el ejército más poderoso en muchos aspectos, que todos odiando a Israel al mismo tiempo? ¿Cómo va a ser posible poner todos con un mismo sentir y que sigan a un solo hombre? ¿Cómo es posible que el presidente que esté en la Casa Blanca diga, este es el bueno, que el que está en Moscú, en la Plaza Roja, diga, este es el bueno, que el que está en Pekín diga, este es el bueno, el que está en México diga, este es el bueno, el que está en todos los países digan, y sí, sujetémonos? ¿Cómo es posible eso con un poder engañoso enviado por Dios? Y entregarle todo esto como lo hizo con Nabucodonosor. Por eso empecé con el tiempo de los gentiles y termino con el tiempo de los gentiles con un acto de Dios para que se cumplan los tiempos. Entonces vendrá esto, todo lo que vemos descrito. ¿Qué es lo importante de esto? En primer lugar, que entiendas bien la diferencia entre el tiempo de los gentiles, que es la historia de la humanidad, que va a culminar en un reino mundial. El tiempo de los gentiles empezó a correr cuando se le entregó todo el reinado a un solo hombre, Nabucodonosor,
y fue quitada la presencia de Dios de la tierra en Jerusalén. Y va a terminar con la entrega de todos los reinos del mundo, totalmente diferentes, a un solo hombre, que es el anticristo, para que se cumpla el plan de Dios, el plan profético, y ese anticristo sea destruido y venga el Señor con un reinado de 1000 años. Es algo que debes de cuidar mucho, sobre todo en las canciones actuales cristianas, que la mayoría de los compositores cristianos son amilenialistas. Es decir, ellos están cantando que veremos venir al Señor y que va a poner un reinado y que todos los de la colonia del Valle cristianos vamos a reinar sobre todos los de Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Que no son cristianos. No. Eso se llama amilenialismo. Ellos no creen que va a haber un milenio. Y las canciones actuales, todas las que he oído de hace 4 o 5 años para acá son amilenialistas. Son muy bonitas, pero hablan que reinarán sobre las naciones. Todo eso fue un paréntesis cultural para que tengas cuidado lo que oyes. No por llamarse algo cristiano lo es, ¿ok? Tiene que haber la gran tribulación, tiene que ser arrebatada la iglesia, tiene que haber un anticristo. Los que estorbamos ahorita que esto pase somos nosotros, porque hay un número que se va corriendo un contador, que son personas con nombre y apellido en todas las naciones, para que se complete la plenitud de los gentiles, de los cristianos. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambia tu forma de percibir tus tiempos. Cambia tu forma de vida y ajústala con el reloj de Dios. Es como cuando ajustan relojes para hacer algo en las películas, o como el del fútbol, con el árbitro, con sus otros que ajustan el tiempo. Ajusta tu reloj con el reloj de Dios en los tiempos proféticos, para que veas más allá de las tribulaciones y de lo que estamos pasando hoy. Para que todo lo que te hace mal sea considerado como lo que es pasajero. Hay que perseverar, hay que esperar, confiar y ser fiel y ser entendido. Y al ajustar el tiempo, tu tiempo con el tiempo profético, ves que todas las tribulaciones personales son pasajeras. Que lo que estamos padeciendo hoy, que por lo cual estamos transmitiendo en vivo y no estamos reunidos, es pasajero. Yo no sé si nos vamos a volver a reunir o no, yo espero que sí. Estamos orando por mí, yo estoy orando, de verdad, Señor, dinos si es tiempo de, cuándo es tiempo de volvernos a reunir, cuándo, dónde, cuándo y en dónde y cómo y con qué también, ¿no? O sea, no tenemos un lugar fijo, no tenemos un auditorio, no tenemos esto. Entonces, igual viene el Señor antes de que termine la famosa pandemia, cuando Israel cumpla 73 años y medio. No estoy diciendo nada, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a terminar con 2 porciones de la palabra. La muy conocida y llamada Iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, del versículo 10 al 13. Es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre toda la tierra, incluyéndonos nosotros que estamos aquí, que ha sido antes, ¿sí? Antes del arrebatamiento. Viene una prueba sobre toda la tierra, nos guarda de esa prueba, pero de todas maneras somos probados a la manera de Dios en cuanto a entender la paciencia y todo. Y por eso dice en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, mismo que vio elevarse este profeta en el Antiguo Testamento, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo, ahora sí, para quedarse. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es tu sueño? Mira, se enseña que creas en Dios para que se cumplan tus sueños. Yo te digo que creas en Dios y te arrepientas para que seas incluido en el arrebatamiento. Yo no te voy a enseñar a ser feliz, ni a ser optimista, ni a ser exitoso y bendecido, y en una de esas hasta guapo. Yo te voy a enseñar la verdad, y esta es la verdad. Busca al Señor y arrepiéntete para que seas incluido. Si ya lo estás incluido en la lista, bienvenido, la lista de nombres de los salvos, de los llamados por Dios. Y este es un llamado que hago a ti que no has a la fecha creído en el Señor y que tomes una decisión. Si no, es tu decisión. Si sí, busca con paciencia el poder ser incluido en este arrebatamiento. Hay quienes dicen, no va a ser así, pero no va a ser el Señor. No importa, lo que busca es ser parte del cuerpo de Cristo. Capítulo Apocalipsis 21:2. Es lo último, es mi sueño. Ese sí es mi sueño. Ten este sueño. Si quieres soñar, deja de soñar que te va a ir bien en esta tierra. Deja de soñar que tus problemas se van a acabar con una mejor chamba o con una mejor esposa o un mejor esposo o con mejores hijos. Sueña con esto. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, no yo Juan Carlos, sino este Juan, que hubiera estado suave, ¿no? Pero bueno. Y yo, Juan, bueno, sí, ¿no? Yo, Juan. No, porque no ha pasado. Bueno, yo, Juan Carlos, veré la santa ciudad, pero este Juan, lo veo a futuro, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es mi sueño. Yo, Juan, Carlitos, Lucy, vi la nueva Jerusalén siendo parte de ella, descender del cielo y yo ser parte de esa esposa ataviada para su marido, para su hermoso y bendito marido que es nuestro Señor Jesucristo. Aprende a soñar con esto. Es tu tiempo. Arrepiéntete. El tiempo está cerca. Son los últimos llamados. Ya te dije que lo que parece imposible puede pasar en un momento, que todas las naciones tengan un mismo deseo de sujetarse a uno, por antagónicos que sean, por las economías y los tipos de cambio como estén. Puede pasar en menos de una semana. Y así como le entregó a Nabucodonosor todo, le será entregado todo. Pero ya no vamos a estar aquí. Yo te invito a que también ya no estés aquí y que te arrepientas. Haz conmigo esta oración. Esta oración es especial para todos aquellos que han oído este mensaje y no sabían todo esto, o si lo sabían y lo han oído hasta el cansancio y todavía lo hacen por religiosidad. Haz conmigo esta oración para que seas salvo, seas salvada, seas salvado. Sé valiente, sé hombre, sé mujer y decídete. Falta muy poco tiempo. Te invito a que ores conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estés. Si estás en el metro no, porque te vas a caer, pero abre tu corazón y vamos a orar. Padre de Jesucristo,
Dios poderoso, te pido me recibas como parte de tu familia. Creo que Jesucristo es tu enviado. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, de los cuales, Señor, son innumerables. Y entiendo, Señor, que debo de arrepentirme de tanto pecado al no conocerte. Pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me salves, Cristo, que me incluyas en el arrebatamiento de tu iglesia, que me incluyas en el libro de la vida, que me incluyas en tus planes, que me incluyas en tu reinado eterno, que me incluyas, Señor. Te pido perdón por mis pecados y creo que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida y de todos los que han creído en Él. Te pido, Señor, me des tu presencia como se la darás a Jerusalén otra vez. Hoy te adelantes conmigo y me des tu presencia por tu Espíritu Santo en mi vida. Te bendigo, Señor. Te bendigo y me declaro, Señor, cristiano, salvado por la fe en Cristo Jesús. Me declaro salvo, Señor, por mi fe en Cristo Jesús que me has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios.